Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La verdad que nos liberó del pecado. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si uno es liberado del pecado y del dolor de la muerte, qué feliz es en ese momento. El 15 de agosto es el día de la independencia de Corea. Hay muchos documentales acerca de ese día y se emiten con frecuencia. Ese día, todos salieron a la calle alzando las manos al cielo y gritando «¡Viva Corea independiente!». Niños, estudiantes, ancianos, ancianas, jóvenes y adultos, todos rebosaban de alegría. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice que Dios nos liberó del pecado y de la muerte. Esto no fue fácil en absoluto. La independencia de Corea no se logró de la noche a la mañana del 15 de agosto. Entonces, ¿acaso la liberación espiritual se habrá logrado con un chasquido de dedos? Para nuestra liberación, nuestro Padre se sacrificó en la cruz. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, estaba tan angustiado que su sudor salía mezclado con sangre. Padeció grandes sufrimientos y escarnio. Sus propias criaturas lo ridiculizaron y lo azotaron. Anhelando el momento en que sus hijos fueran liberados de pecado, nuestro Padre y nuestra Madre atravesaron todo esto. Hoy, a través del tema La verdad que nos liberó del pecado, comprendamos el significado de ser liberados del pecado y de la muerte para no verlo como una frase superflua. Hasta lograr la independencia de Corea, ¿cuántos patriotas perdieron la vida luchando por su país? Si pensamos en el sacrificio, esfuerzo y sudor de incontables personas necesario para la liberación de un país, ¿cuánto más sacrificio hizo falta para nuestra liberación espiritual? La historia de nuestra liberación ¿no estará repleta de acontecimientos aún más conmovedores y asombrosos? Algunos miembros de la familia de Sion dicen: ¿no entenderíamos mejor el amor de padre y madre si en la Biblia se relataran todos estos hechos? Pero, viendo la historia que ocurre como una sombra en esta tierra, podemos hacernos una idea de lo grande que ha sido el dolor y sufrimiento de nuestros padres celestiales en el mundo espiritual que no podemos ver. Dios no nos liberó de la ley del pecado y de la muerte gratuitamente, sin ningún dolor, padecimiento ni aflicción. Tengamos un momento para reflexionar al respecto. Debemos aferrarnos a la verdad, por la cual nuestros padres celestiales nos han liberado y seguir corriendo hacia el eterno reino de los cielos hasta el final. Entonces, ¿qué significa la palabra de Romanos, capítulo 8? ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? ¿Y qué significa «me ha librado de la ley del pecado y de la muerte»? Encontremos su significado en Juan, capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Las palabras, os he liberado de la ley del pecado y de la muerte, significan que Dios entregó su cuerpo y derramó su sangre para liberarnos de esa ley. Este es el pacto de Dios. Solo quienes coman su cuerpo y beban su sangre pueden ser liberados de la ley del pecado y la muerte. No debemos pensar levemente que hemos sido liberados del pecado sin más. No piensen, yo solo tengo que ir a la iglesia a llorar, como si todo esto cayera del cielo sin más. ¿Acaso los coreanos no soportaron muchas aflicciones bajo el dominio del imperio japonés, sufriendo y viendo sus bienes expropiados durante mucho tiempo? Aunque vivían en su propio país, eran oprimidos sin poder ejercer su soberanía. Seguramente hayan oído historias de quienes vivieron esta situación desgarradora en varios documentales, libros y programas de televisión acerca de esa época. Entonces, qué felices se habrían sentido al oír esta sola palabra, liberación. Los que vivían cómodamente, comiendo hasta saciarse bajo el dominio japonés, no se alegraron cuando Corea fue liberada. Solo pensaron, vaya, pues ahora somos libres, así que hemos recuperado nuestra soberanía que los japoneses nos habían quitado. Pero los que soportaron tan grandes dolores y acontecimientos desgarradores estaban muy emocionados al oír la palabra liberación. También, en Juan capítulo 6, vemos que Dios no rehusó entregar su santo cuerpo y derramar su preciosa sangre para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Solo por la infinita gracia de Padre y Madre hemos podido ser liberados de las cadenas del diablo. Antes de eso, el reino de los cielos no era parte de nuestra vida. Antes de conocer la verdad, creíamos que viviríamos un tiempo en esta tierra, envejeceríamos y luego dejaríamos de existir. Pero no dejamos de existir. Después de esto, viene el infierno. Pero ahora, Dios nos ha abierto las puertas del eterno reino de los cielos. Como vimos en el versículo anterior, Jesús dijo, «Comed la carne del Hijo del Hombre y bebed su sangre, y tendréis vida eterna. Si no coméis su carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No podréis ser liberados de las cadenas de la muerte». Entre los 66 libros de la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, podemos encontrar la palabra del pacto más precioso y bendito. En el Evangelio de Lucas, Jesús estableció este pacto, llamándolo el nuevo pacto. Veamos Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Veamos el versículo 19. «Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado.
Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dios nos dio su carne y su sangre mediante la Pascua del nuevo pacto para liberarnos de la cadena del pecado y de la muerte y abrirnos el camino al reino de los cielos. Hay quienes piensan que podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación con solo creer en la sangre que Jesús derramó en la cruz, como si fuera algo muy simple. Pero, ¿qué angustia sintió Cristo aquella noche en Getsemaní con tal de abrirnos este camino? Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, en esta breve oración, no podemos ver cuánto dolor y sufrimiento soportó nuestro Padre cuando vino a esta tierra en la carne. En la Biblia se expresa resumidamente todo el sufrimiento y agonía de Dios como la cruz. Pero si tenemos en cuenta que las cosas terrenales son una sombra y un reflejo de las cosas celestiales, podemos entender lo mucho que sufrió en el mundo espiritual. A través de todo este sufrimiento, logró la liberación de sus hijos en el mundo espiritual. La piel de sus rodillas se endureció por las miles de oraciones que hizo por nosotros. Tuvo que llevar la cruz tan pesada hasta el Gólgota y sacrificarse en la cruz, derramando su sangre. Nosotros, los hijos de Sión, nunca debemos olvidar que Dios sufrió todo esto por nosotros. Por eso, la Pascua del Nuevo Pacto es tan preciosa para nosotros, ya que nuestro Padre y nuestra Madre son la realidad del Nuevo Pacto, también ellos son preciosos para nosotros, ¿verdad? Hasta que la República de Corea lograra emanciparse del imperio japonés, muchos activistas lucharon por la independencia. Aunque el pueblo era oprimido y afligido, hubo personas que se esforzaron por recaudar fondos para el movimiento independentista clandestinamente, y personas que ayudaban a escondidas a las familias de los activistas. También había profesores que despertaron el espíritu del pueblo mediante la docencia, aunque no peleaban con rifles ni lanzaban bombas. Su fuerte deseo por la independencia finalmente les permitió cosechar el fruto de sus esfuerzos. Así se logró la independencia de Corea el 15 de agosto, ¿verdad? Detrás de la independencia de Corea hubo invisibles esfuerzos, aflicciones y dolores de muchas personas. Por causa del movimiento independentista, muchas familias se separaron. El padre se iba a Manchuria a luchar por la independencia. La madre se quedaba con los hijos y trabajaba haciendo encargos de costura para poder criarlos. Todos esos momentos dolorosos dieron como resultado la independencia. Del mismo modo, liberarnos de las cadenas del pecado y de la muerte no puede explicarse como algo sencillo. Reflexionando una vez más acerca de estas cosas, aferrémonos a la gracia del perdón de los pecados hasta que entremos en el reino de los cielos. También debemos cumplir la santa voluntad de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Lucas, capítulo 22, Jesús dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Pero en realidad significa, aunque vosotros ahora recorréis este camino fácilmente, para mí, recorrerlo delante de vosotros para pavimentarlo no fue fácil en absoluto. Significa, he preparado y allanado todos los caminos para vosotros. El camino que Dios nos ha dado es el camino destinado para nosotros.
¿No deberíamos recorrer el mismo camino que padre y madre recorrieron? Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré la maldad de ellos significa yo los liberaré del pecado. Aquí yo se refiere a Dios. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Somos pecadores que fuimos expulsados del cielo a esta tierra. No hicimos nada bueno en el cielo. ¿Cuánto esfuerzo hizo Padre en soledad para allanar el camino de regreso al cielo y salvar a estos pecadores? Nunca debemos olvidar que el camino que estamos recorriendo ha sido hecho por el sacrificio de Padre y el esfuerzo de Madre. Ya que son Dios, no podrían haber venido y dicho, vuestros pecados os son perdonados, y haberlo hecho todo con una palabra, pero no era así de sencillo. Si uno peca y otro se ofrece diciendo, yo llevaré sus pecados, se está ofreciendo en rescate. En los tiempos del Antiguo Testamento, innumerables carneros, cabras y toros fueron sacrificados como ofrendas de expiación. Cuando son llevados al matadero, intuyen que van a morir. Huelen la muerte. No sé si alguna vez habrán visto a un toro derramar lágrimas. También las ovejas y cabras lloran. Se resisten y luchan por su vida. Pero, aunque luchen por sobrevivir, en lugar de un pecador, será sacrificada una oveja o una cabra. Si consideramos el dolor que conllevó abrir el camino del nuevo pacto, nunca debemos pensar livianamente en el hecho de que Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Debemos recordar el gran amor y la gracia de Dios contenidos en la verdad del nuevo pacto y que ésta fue dada por su amor y sacrificio. Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El que perdona nuestra maldad y dice, no me acordaré más de su pecado, ¿acaso no es Dios? Dios es el único que tiene autoridad para liberarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que,
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios pavimentó el camino en la tierra baldía y desolada y dejó muchas cosas buenas para sus hijos, a fin de que pudieran recorrer el camino fácil y cómodo. Supongamos que alguien abre un camino en un bosque espeso. Los que caminan por él no se dan cuenta de que alguien trabajó arduamente día y noche quitando la maleza para hacer ese camino. Dicen, oh, aquí hay un camino, y andan por él tranquilamente. Deberíamos considerar que hubo alguien que abrió ese camino para nosotros sin herramientas adecuadas. A menudo no pensamos profundamente en ciertos asuntos. Ya que el camino que recorremos no parece difícil, no pensamos en ello. Si siempre pensamos en aquel que se esforzó para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, entenderemos por qué Dios dijo: «Estad siempre gozosos, dad gracias en todo. Así no nos quejaremos, ni nos pelearemos, ni discutiremos». Si Dios no hubiera pavimentado el camino para nosotros, nunca habríamos sabido qué es el nuevo pacto, qué es la Pascua, por qué guardamos el sábado, el día de reposo, ni por qué no debemos adorar la cruz. Aunque la tierra es un lugar al que no querría venir, Padre vino otra vez para abrir este camino llano para nosotros. Nuestra Madre Celestial guía el camino del Evangelio, estando a nuestro lado hasta el final, y nos dice: ustedes son mi única preocupación y todo en mi vida. Jamás debemos olvidar que, por este amor de Padre y Madre, hemos sido liberados de la cadena del pecado y de la muerte. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. También, aquí está escrito que Él llevó los pecados de muchos. Si no lo hubiese hecho, no estaríamos hoy aquí. Habríamos vivido 60, 70 u 80 años comiendo y bebiendo, igual que la gente del mundo. Y al final, dejaríamos esta tierra para comparecer ante el tribunal de Dios. Pero Dios vino por segunda vez para salvarnos. Estas benditas y asombrosas noticias han sido dadas a sus hijos. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último». En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nosotros no hemos hecho nada. Solo seguimos el camino que se nos ha dado creyendo en las enseñanzas de Dios. Dios se ofreció en propiciación por nuestros pecados y nos hizo ser santos. Veamos versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
La ley de Moisés del Antiguo Testamento no podía quitar los pecados, pero en el versículo 12 dice: «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor. «Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré». ¿En qué otro versículo aparece esto? En Jeremías capítulo 31. Dios dijo esta misma palabra cuando anunció que establecería el nuevo pacto. A través de la ley del nuevo pacto, Dios nos liberó de la ley del pecado y de la muerte y vino por segunda vez para salvarnos. De este modo, Dios Elohim nos liberó de la ley del pecado y de la muerte y nos está guiando por el camino de la verdad del nuevo pacto. ¿A quién debe ir la humanidad? Al espíritu y la esposa, es decir, a padre y madre. Veamos un versículo más en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: «Ven». Y el que oye, diga: «Ven». Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En conclusión, son el espíritu y la esposa quienes nos han liberado de la ley del pecado y de la muerte. Para nosotros, no rehusaron la muerte. Durante un largo periodo, los israelitas ofrecieron sacrificios todos los días. Innumerables carneros, cabras y toros fueron sacrificados en rescate por el pueblo. Si comprendemos quién derrama su sangre sacrificándose como la realidad de todas estas ofrendas, debemos reconocer sus voces y correr a ellos. Padre, madre, eran ustedes. Han sufrido todas estas dificultades para liberarme de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, ¿creen que hay algún animal que quiere morir? Es igual para los animales que para las personas. Nadie quiere morir. Pero todos los días son llevados al matadero. ¿Por quién? Por los pecadores. Tienen que ser sacrificados en rescate por los pecadores. Padre y madre han vivido ese tormento todos los días. ¿Por quién? Por nosotros. A través de eso, establecieron el nuevo pacto. Viendo esto en la Biblia, ¿no sentimos cuántos esfuerzos han hecho padre y madre para liberarnos del pecado y de la muerte? Ahora, deshaciéndonos de nuestra fe infantil y teniendo una fe madura, debemos oír las voces de padre y madre e ir al espíritu y la esposa. Compartamos el amor fraternal y animémonos los unos a los otros, para que ninguno sea vencido por Satanás y caiga en las tentaciones del mundo, a fin de que todos podamos ir al reino de los cielos. Alegrémonos por los que van por el buen camino y recorramos juntos el camino del Evangelio para que vayamos también juntos al cielo. ¿No es esta la voluntad de Padre y Madre que nos han liberado de la ley del pecado y de la muerte? Amaos unos a otros como yo os he amado. Hermanos, ¿cuánto nos ha amado Dios? ¿Somos capaces de amar a nuestra familia celestial hasta este punto? Espero que todos los miembros de Sion alcancen la salvación y el eterno reino de los cielos, teniendo esta hermosa relación fraternal. Con esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.